Bienvenidos a la sombra misteriosa. Hoy no vamos a explorar leyendas urbanas ni fantasmas en el ático. Hoy vamos a descender a un abismo mucho más oscuro, uno que se encuentra en las páginas de un libro que muchos consideran sagrado. Un libro que contiene instrucciones divinas, órdenes directas de un poder supremo. Pero algunas de estas órdenes no hablan de amor ni de paz. Hablan de exterminio, de la erradicación total, sin dejar sobrevivientes. Acompáñenme a desentrañar uno de los secretos más perturbadores de la historia. Uno que nos obliga a preguntarnos, ¿qué ocurre cuando la fuente de toda moralidad ordena lo que consideramos el mal supremo? La noche antes de la batalla, el campamento estaba en un silencio sepulcral. Imaginen la escena, miles de hombres, guerreros listos para el combate, pero el aire no está cargado de miedo, no como lo entendemos. Hay una tensión diferente, más profunda. Es el peso de la obediencia absoluta. Saben lo que deben hacer al amanecer, porque la orden no ha venido de un general, ni siquiera de su rey. Ha venido directamente de Dios, el profeta Samuel, un hombre cuya voz era considerada el eco de la voluntad divina. Se presentó ante el rey Saúl. Sus palabras fueron claras, directas, sin espacio para la interpretación. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres y mujeres, niños, mata a todos. Piénsenlo por un momento. No era una orden de conquista, no era una orden para tomar prisioneros o esclavos. No era una estrategia militar para debilitar al enemigo. Era una orden de aniquilación total. Cada ser vivo dentro de esa ciudad debía ser eliminado. Hombres, mujeres, niños e incluso los bebés que aún lactaban de sus madres. Y no solo los humanos, también los animales. Todo rastro de su existencia debía ser borrado de la faz de la tierra. La orden no era simbólica, era brutalmente literal. Este no fue un caso aislado. En el libro de Deuteronomio se establece una ley de guerra muy específica para las ciudades que habitaban la tierra prometida. Dice así: pero de las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones. Una vez más, la instrucción es explícita: no dejarás a nadie con vida. No se permitía la integración, no se permitía la compasión. La única opción era el exterminio. En el libro de Josué, vemos esta ley puesta en práctica con una frialdad aterradora. La conquista de Jericó es el ejemplo más famoso. La ciudad fue destruida por completo, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había: hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, y las ovejas, y los asnos. Solo una familia fue perdonada, la de Rahab, la mujer que ayudó a los espías israelitas. Todos los demás perecieron, y Jericó es solo el principio. Ciudad tras ciudad, la historia se repite. Hay Maquedá, Lifná, Laquis, Eglón, Hebrón, Debir. La lista es larga, y el resultado siempre el mismo: no dejó nada. Todo lo que tenía vida lo destruyó, como el Señor Dios de Israel había mandado. Ahora volvamos con el rey Saúl. Él marchó contra Amalek con su ejército. Cumplió la orden. Casi ganó la batalla, y sus hombres exterminaron una gran parte de la población y sus animales. Pero Saúl, quizás en un momento de vanidad o de una extraña y selectiva piedad, decidió perdonar a una persona, a Agag, el rey de los amalecitas. No solo eso, también perdonó lo mejor del ganado, las ovejas y las vacas más gordas. Su justificación fue que los animales serían para ofrecerlos en sacrificio a Dios, una ofrenda de gratitud por la victoria. Parecía una decisión razonable, ¿verdad? ¿Qué mal podría haber en perdonar a un solo rey y en querer honrar a Dios con un sacrificio? Pero para el profeta Samuel y para el Dios que lo enviaba, esa pequeña desobediencia fue una traición monumental. La ira de Dios fue inmediata y terrible. Cuando Samuel se encontró de nuevo con Saúl, el rey intentó justificar sus acciones. He cumplido el mandamiento del Señor, dijo, pero el balido de las ovejas y el mugido de las vacas que se escuchaban en el campamento lo delataban. La respuesta de Samuel es una de las frases más escalofriantes y reveladoras de todo el Antiguo Testamento. Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Y luego, la sentencia: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos
e idolatría la obstinación. En ese instante, Saúl fue rechazado como rey. Su pequeño acto de misericordia selectiva, su intento de interpretar la voluntad divina, fue visto como una rebelión tan grave como la brujería. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más macabro. El asunto no había terminado. La orden de Dios aún no se había cumplido en su totalidad. Agag, el rey enemigo, seguía vivo. Samuel ordenó que se lo trajeran. Agag se acercó a él quizás con una falsa confianza, pensando que ya había pasado lo peor. Dijo, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Estaba equivocado. Lo que sucedió a continuación no fue una ejecución rápida y limpia. El texto bíblico dice que Samuel, el profeta, el hombre de Dios, tomó una espada y cortó en pedazos a Agag delante del Señor en Gilgal. No fue un soldado, no fue un verdugo, fue el propio profeta quien ejecutó la sentencia final de una manera brutal delante del altar. Quería asegurarse de que la voluntad de Dios se cumpliera hasta la última y sangrienta letra. Detengámonos aquí, es fácil sentir repulsión. Es fácil juzgar a estas figuras antiguas como monstruos bárbaros, pero eso sería perder de vista el verdadero horror de la historia. El secreto oscuro aquí no es la violencia en sí misma. La historia de la humanidad está llena de violencia y masacres. El verdadero abismo que se abre ante nosotros es en este contexto, para los protagonistas de esta historia. Estos actos no fueron considerados pecado, no fueron un error, no fueron un exceso, fueron un acto de piedad, un acto de obediencia a Dios. El mismo Dios que en el monte Sinaí grabó en piedra el mandamiento, no matarás, es el que aquí ordena matar, sin piedad, sin excepción. ¿Cómo reconciliamos esto? La explicación que se ofrece en los textos es que estas naciones habían alcanzado un punto de maldad y corrupción tan extremo que eran como un cáncer, un tumor maligno que debía ser extirpado de raíz antes de que infectara todo el cuerpo. Su idolatría, sus sacrificios humanos, su depravación, eran una amenaza espiritual tan grande que la única solución era la erradicación completa. No se trataba de una limpieza étnica, según la narrativa. Se trataba de una cirugía divina en una purga. Dios no estaba ordenando la muerte por odio a un pueblo, sino por odio al mal que ese pueblo encarnaba. El objetivo era proteger a su pueblo elegido de la contaminación espiritual. Por eso no se podían tomar prisioneros ni integrar a esas poblaciones. La influencia de sus costumbres se consideraba una enfermedad mortal para la fe. Esta idea es profundamente inquietante. Nos obliga a confrontar la naturaleza de un poder absoluto, un ser que está por encima de la moralidad humana, porque Él es la fuente de la moralidad. Lo que Él define como bueno, es bueno. Lo que Él define como malo, es malo. Y si en un momento dado Él define que el exterminio de un pueblo es un acto de justicia, entonces, dentro de ese sistema de creencias, lo es. La violencia se convierte en una herramienta sagrada. La masacre se convierte en un acto de purificación. Y la compasión, el sentimiento que consideramos una de las virtudes más elevadas, se convierte en un pecado de rebelión. La desobediencia de Saúl no fue perdonar a un hombre, fue poner su propio juicio, su propia idea de lo que era correcto, por encima de la orden explícita de Dios. El mensaje es aterrador. La obediencia vale más que la misericordia. Y mientras pensamos en esto, en la oscuridad de nuestra habitación, con las luces apagadas, no podemos evitar que una pregunta se arrastre por nuestra mente como una serpiente fría. La historia nos cuenta que estos actos ocurrieron en un pasado lejano, en un contexto específico, pero la naturaleza de ese Dios, según sus seguidores, no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo, el absoluto, soberano. Y si Él consideró necesario en el pasado ordenar la aniquilación total para erradicar un mal, que nos asegura que no podría considerarlo necesario de nuevo. Si un mal, una ideología, una forma de vida, se volviera tan corrupta, tan peligrosa a sus ojos, ¿podría la orden repetirse? ¿Podría una voz considerada divina susurrar de nuevo en el oído de sus fieles a no perdones a nadie? Destruye todo lo que tienen, hombres, mujeres y niños. El silencio de la noche ya no parece tan pacífico. Cada sombra parece esconder la posibilidad de una obediencia terrible, de una fe que no cuestiona, que simplemente cumple. El verdadero terror no es el monstruo que se esconde debajo de la cama. Es la idea de que la brújula moral que guía nuestro mundo podría, bajo las circunstancias adecuadas, ser invertida por completo
por un poder al que no podemos comprender ni cuestionar. El horror es darte cuenta de que la línea entre el bien y el mal puede no ser tan clara como creíamos, y que a veces, en nombre de la más alta santidad, se pueden cometer los actos más oscuros. Gracias por acompañarme en esta historia. Duerman bien. Si es que pueden, no olviden suscribirse a La Sombra Misteriosa para más viajes a lo desconocido. Hasta la próxima.